¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos repasando en materia de este podcast Historias de Matchday, este libro que sacamos el año recién pasado, a finales de año, y que relata cuentos de fútbol. Y hoy nos acompaña alguien que sabe contar cuentos e historias, pero en base a su oficio periodístico. Nos acompaña nuestro querido Daniel Arrieta. Te puedo decir que eres el mejor invitado que ha tenido este programa hasta el día de hoy. Robert, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, contento de tenerte acá porque tienes mucha historia para contarnos. Es muy entretenido el capítulo de este libro, el cual tú cuentas, ¿no es cierto?, de tus periplos siguiendo a la selección chilena, no a los clubes, en este caso a Colo-Colo. Fue con tus innumerables viajes que tuviste y con dos historias particularmente entretenidas, así que las vamos a ir repasando. ¿Ya? La primera, Barinas. Sí, Barinas. Marzo 2016 fue partido de eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. En esa época, bueno, la selección era quizás diferente a lo que era ahora porque era como la generación dorada en su esplendor, venía de ganar la Copa América en Chile. Fue antes ese viaje de la Copa Centenario de Estados Unidos y nos tocó viajar a Barinas, donde ya Venezuela venía con esta crisis social, política, económica, y era un viaje que hasta el momento nosotros nos decían que era complejo porque ibas a Barinas, habían como muchas precauciones de la seguridad, de todo lo que estaba pasando en el país, y ahí nos pudimos dar cuenta que en ese tiempo había una situación compleja en Venezuela, algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados, por ejemplo, fila en los lugares para comprar cosas básicas, fila en los supermercados, habían hoteles, por ejemplo, que no tenían confort, algo tan básico como eso. Y en ese contexto llegamos hasta Barinas, donde Chile jugó un partido que gana con goles de Pinilla y todo, pero la historia que yo cuento ahí en el libro de historias de Matchday tiene que ver con lo que nos encontramos en el lugar donde nosotros nos quedamos ese viaje. Antes de entrar particularmente a la historia de Barinas, ¿te había tocado viajar con la selección chilena? ¿O esta era tu primera experiencia afuera de Chile siguiendo, ¿no es cierto?, y reporteando a la selección? Sí, este era mi primer viaje. Claro, era una sorpresa, o sea, yo ilusionado, me dijeron en febrero vas, yo sabía que iba a empezar a cubrir la selección chilena, porque el periodista que estaba antes se fue del canal y me dijeron, no, tú en primero de febrero me dijeron, tú tomas la selección chilena. Entonces, claramente había una expectativa importante por este viaje. Yo era un novato en este tipo de experiencia y uno se preparaba, busqué muchos datos, cosas que hacer, historias que contar cuando estuviéramos allá. Y bueno, llegamos a Barinas en este contexto y nos quedamos, podríamos decir, como en una finca, que es como un campo donde habían cabañas y nos dijeron que era mejor quedarse ahí porque había más seguridad. Era todo raro, era todo extraño porque llegamos, nos fueron a buscar y la persona que hizo el contacto para que nosotros nos llevara tenía un auto como del año 70, una camioneta. Yeah. Entonces era como todo extraño. Era viajar en el tiempo. Claro, era viajar en el tiempo. De hecho, muchas veces uno de nosotros se tenía que ir atrás, en la parte como al aire libre. Y llegamos de noche a Barinas, un viaje largo, escala, me acuerdo, en Bogotá, en Caracas, después Barinas. Y había una carretera oscura y por todo el tema que había de la seguridad nosotros no sabíamos dónde llegábamos y de repente en medio de la carretera, todo oscuro, estaba esta finca y llegamos a un portón. Y nos dijeron, acá tiene que ser, nos decía la persona que nos llevábamos, y era un portón. Igual la elección es rara. Digo, no vamos a sacar adelante ni a la palestra ningún productor, pero generalmente en este tipo de viajes uno se queda en un hotel, más o menos cerca de donde va a concentrar la selección. No, nos fuimos a una finca. Sí, era todo extraño porque el resto de los periodistas que iban a la cobertura, la mayoría se quedó en hoteles, pero nos dijeron que por seguridad lo mejor era estar en este lugar. Llegamos, estuvimos ahí esperando y de repente aparece dos jóvenes vestidos como con traje militar, metralleta en mano. ¿Qué hora era? Deben haber sido las 12 de la noche, me acuerdo, porque claro. era tarde. Y ahí nos abrieron la puerta y nos dijeron, sí, acá es, pasen. Entonces era un viaje que no sabíamos dónde terminaba. Era un viaje todo extraño, todo raro. Y bueno, llegamos, avanzamos y efectivamente ese era el lugar. Nos atendió una familia muy amable y ahí nos entregaron era una cabaña. El ticket. Era una cabaña que tenía dos piezas, en una dormía el productor, en otra yo el camarógrafo. Y lo que más complejo o más quizá aproblemado nos tenía ese día era que no había wifi en el lugar y tampoco había señal de celular. O sea, por ejemplo, uno siempre viaja, deja familia atrás
y uno generalmente a la familia le dice, hola, estoy bien en el hotel, llegué bien, viaje largo. Yo me fui a las, no sé, me acuerdo, 6 de la mañana en mi casa ese día, eran las 12 de la noche. A mi primer viaje con la preocupación y angustia de los papás. Mi primer viaje, todo. Me acuerdo que Ángelo, que era el productor, él tenía familia, quería decirle a su señora que estaba bien, nada. Entonces, descomunicado, y las personas nos decían, no, acá no hay wifi, nada. Entonces era todo raro. Me acuerdo que nos acostamos ese día un poco también con esa angustia, porque el roaming no agarraba tampoco. Entonces, llegamos a este lugar, y en la noche, el productor, Ángelo Quesada, nos contó al otro día, porque nosotros no lo sentimos, que él dice que de repente está durmiendo y siente un golpe en el vidrio, y se meten estos tipos con metralleta a su pieza. Pero, ¿qué hacían los tipos adentro de este recinto? Porque tú me dijiste que lo había atendido una familia, sí, muy amable, conversaron un rato. ¿Qué pasa que entra militares adentro de la cabaña? Era una seguridad, como podríamos llamarla, privada, que tenía esta finca, que tenía esta familia, y también eso nos hablaba un poco de la seguridad que había o sea, de la inseguridad que había en Barinas, que una familia tenía que contratar a esta seguridad privada, tipos que estaban vestidos como militares, jóvenes, con metralleta en mano. Entonces, ahí también nosotros dijimos, ¿dónde estamos metidos? En Barinas. Un poquito de susto. Sí, un poquito complejo. No, te tocaba ir a reportear a la selección, tú no sabías si tus cosas iban a estar de vuelta. No, por eso, sí. El lugar dentro de todo era seguro, creo, porque había seguridad, porque estaba igual un poco alejado de la ciudad, pero era todo extraño, y estos tipos se metieron en la pieza en la noche, y como que el productor se despertó y le dijeron, no, es que vimos la ventana un poco abierta, entonces por eso se metieron. Al otro día, no había agua en la ducha, me acuerdo, en el baño, y tuvimos que bañarnos había una piscina grande, en las típicas duchas de las piscinas, ahí nos tuvimos que bañar. ¿Y las otras cabañas estaban ocupadas? No había gente. Me acuerdo que más susto ahí. Claro. ¿Esto es una película de terror? Sí, totalmente. Era todo raro. De hecho, como que dijimos en un momento, oye, vámonos de acá, veamos la opción de ir a un hotel, y finalmente creo que con la agencia no se pudo. Había casi nula comunicación para llamar a Santiago. Entonces era un viaje complicado, pero... Y también había ocupación de hoteles. Claro, creo que era Semana Santa. Era como en esta época, porque me acuerdo que fue como finales de marzo del 2016. Creo que era Semana Santa. Bueno, vamos a hacer una tarea ahí para el equipo. A propósito de cumplir años en esto, vamos a preparar una sorpresa para ti, Dani, y que viva una experiencia similar como ese viaje a Barinas, que por suerte en lo deportivo a Chile le va bien, gana ese partido y bueno, termina al menos feliz la historia de ese viaje. Igual son estas experiencias que creo que pasan a segundo plano. Uno va a trabajar y el trabajo es lo que importa, o sea, que los despachos salgan bien, que la señal llegue limpia, que la información sea certera, que estemos en la conferencia, que tengamos cobertura en los diferentes lugares, y eso creo que se cumplió a cabalidad. Entonces, esto externo que pasó creo que es anecdótico como para que queden historias de Matchday. Excelente, y bueno, y también parte de este relato es otro periplo de Daniel Arrieta. Fueron avanzando las clasificatorias, Chile venía con altos y bajos, todavía había ilusión, vino lamentablemente un partido con Paraguay, que ahí tuvimos un gran sinsabor y que prácticamente nos deja muy complicado de cara a una posible clasificación a ese Mundial de Rusia, y a esta vez le toca viajar a La Paz al señor Daniel Arrieta. ¿Qué pasa en La Paz? Porque también hay un momento simbólico. Acá voy a acusar al equipo de producción original digital. Me decía que esto había sido casi un meme después de esta historia que nos va a contar ahora. Sí, fue viral. Se viralizó harto la historia. Primero, era la primera experiencia que yo tenía en La Paz, y lo que más da miedo cuando uno va a La Paz es la altura. Porque todos como que te meten miedo, hay que tener cuidado, y realmente se siente la altitud. Tú llegas al aeropuerto, el Alto que se llama, 4.100 creo que son metros de altitud, y se siente. Entonces uno como que llega con miedo a La Paz, a Bolivia, y como que me acuerdo que uno se baja del avión y va caminando como en cámara lenta para no apurarse. Llegamos a Bolivia, que bueno, siempre hay un conflicto entre Chile y Bolivia por el tema marítimo. Me acuerdo que en ese tiempo como que estaba el reclamo en La Haya, entonces como que había una sensación tensa, sí. Si en Venezuela fue este tema social, ¿no es cierto?, de los gobiernos que han permanecido en Venezuela, esta cosa ya era un tema, ya disputa de dos países por temas territoriales. Sí, siempre creo que, bueno, está el fútbol, que es lo principal a lo que vamos nosotros, pero siempre uno llega a un país donde hay un contexto. Exactamente. Y el contexto de Bolivia era donde al chileno creo que no se le trata mal en Bolivia, al menos nosotros no tuvimos ningún problema, quizá una que otra persona te puede decir algo,
Pero el día antes del partido nosotros estamos despachando en vivo desde afuera del estadio Hernando Siles. Eran como las 5 de la tarde. Al otro día jugaba Chile. Chile me acuerdo que llegó el mismo día a La Paz, se fue a aclimatar a Calama y viajaba el mismo día. Entonces nosotros llegamos creo 3-4 días antes a La Paz, entonces cubríamos un poco del ambiente, también la selección boliviana. Y yo estoy en vivo ese día en la tarde, que creo que fue un día lunes en la tarde, y de repente siento un boliviano que estaba con su camiseta de la selección, que empieza como a gritar chilenos putos, chilenos putos, chilenos putos. Y yo estaba ahí, y obviamente uno cuando está al aire tiene que centrarse en la cámara, pasan a veces muchas cosas fuera, pero uno tiene que estar con la vista ahí. Seguía, y yo en un momento dije, ya, algo voy a tener que hacer porque si no me va a molestar todo el despacho. Entonces lo más lógico dije, perfecto, le acerco el micrófono, ¿qué tal amigo, cómo está? ¿Qué quiere decir? Y en esa, como que yo le hago, como que le pongo la mano como en el hombro y le acerco el micrófono, y él ahí como que me pega el empujón. No me toque. Y fueron 2 empujones. Me mueve, y ahí como que nos tapan de pantalla, me acuerdo, porque se dieron cuenta que la situación era un poco tensa. Estaba lleno de chilenos igual, o sea, si pasaba algo creo que íbamos a tener cobertura de todos los chilenos que estaban ahí, porque como que saltaron también al darse cuenta de esta situación. Ya. Sigue y volvemos al aire y este tipo otra vez se acerca y le tira 2 escupos a la cámara. Al lente. Ya. Entonces fue una situación complicada, ya como que nos sacaron definitivamente de pantalla y nos dijeron vayan y busquen un lugar tranquilo, este tipo como que ya finalmente se fue. Pero el tema es lo que viene después también de esa situación. Pero quedémonos en ese momento. ¿Qué hiciste cuando va el tipo y escupe la pantalla? No, ahí fue como, me acuerdo que dije, bueno, yo siempre traté como de seguir hablando y como se dice en la tele, el show debe continuar. Ya. Nunca como que ¿Qué tipo de show es acusé, este? claro, ¿Ya? nunca acusé el golpe como, no muchachos, esto acá no se puede seguir, volvamos con ustedes. No, yo traté de seguir y me acuerdo que del estudio me dijeron, ubíquense, busquen otro lugar más tranquilo y volvemos. Okay. Así tratamos de llevarlo, yo al menos soy de esa línea. Tuvieron que limpiar, me imagino, la camarita. No, asqueroso. No vamos a entrar en detalle de Tuvieron la cámara, el camarógrafo, y tuvieron que solucionar esa situación. Bueno, pasó. Y lo que viene después es que esta imagen se empieza a viralizar. Me acuerdo que en ese tiempo era como el boom del Twitter y empieza Daniel Arrieta agredido en Bolivia y se empieza a generar como un ruido externo. A mí me empezaron a llegar mensajes y yo llamé a mi familia así como, oye, por si acaso, si es que se enteran de estoy bien, no va a pasar nada. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, sí me llamaron, que algo te había pasado. Los matinales. Claro. Y no, yo dije, no, estoy bien, no pasó nada. Nosotros estábamos en el mismo hotel de la selección boliviana. Ya. Y a la selección boliviana como que no le gustó mucho que estuviera la presencia de un equipo chileno ahí. Y me acuerdo que nosotros estábamos ahí, intentamos hacer alguna nota y como que no le gustó. Carlos Lampe, el arquero que jugó en Huachipato, yo lo conocía porque lo había entrevistado cuando estaba acá en Chile. Y él, me acuerdo que me preguntó ese día qué te pasó y me pidió disculpas. Lindo gesto. Al rato me escribe el jefe de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol y como en nombre de la Federación Boliviana también me pide disculpas. Y al otro día nosotros íbamos en un taxi y en un programa de radio que nos dijeron que era muy escuchado, donde la conductora era una mujer. Estaba al aire, fue una situación bien extraña porque nosotros íbamos en el taxi y estaba al aire el tipo que a mí me tiró el empujón y lo escupieron. Y fue como que lo interpeló la conductora, le dijo, no, la imagen que estás dando del país es malísima, esto no puede ser, tú tienes que pedir disculpas. Era la doctora Polo boliviana. Era como un poquito... la doctora Polo interpelando al tipo que generó esta situación y fue bastante extraño y fue tema que se habló harto en esos días. ¿Pidió disculpas el tipo, no? Sí, pidió disculpas, dijo, no, me acuerdo que le decía como, sí, si usted está bien, yo no sé lo que me pasó, como tratando de bajarle un poco el perfil a la situación. Ya, pero bonito el gesto de los bolivianos al menos de haberte pedido disculpas. Carlos Lampe en representación, me imagino, sí, de los totalmente. jugadores y también el jefe de prensa de Bolivia. Y también le vamos a mandar un saludo a la doctora Polo de ese programa que claro, también... programa muy escuchado. Sí, me imagino. Así que cuando nuestro querido Daniel Arrieta, que nos cuenta Pasión por la Roja en este relato del fútbol, que usted puede ir a la librería más cercana, librería Bros, en la Feria Chilena del Libro está, y también en la librería Lolita, para que sepa más
de estos cuentos que nos relatan nuestros queridos conductores, periodistas de TNT Sports. Dani, entrando a la faceta más de tu día a día, ¿cuánto tiempo llevas acá en CDF TNT Sport? Ahora en marzo cumplí 8 años. Llegué en marzo de 2015, 16 de marzo de 2015. Todavía me acuerdo de la fecha exacta. Si tuvieras que graficarlo en una frase, ¿qué ha sido este viaje para ti de este largo tiempo que llevas con nosotros? ¿Qué es lo que se te viene primero a la cabeza cuando piensas en TNT Sport? Aprendizaje, mucho aprendizaje, objetivos, metas y sueños cumplidos. Eso es como lo que creo que grafica un poco este viaje, que ha sido muy lindo acá en el canal en estos 20 años. Yo llevo 8, pero la verdad que ha sido muy gratificante todo lo que he vivido en el canal. Ya revivimos 2 momentos de tu carrera en CDF TNT Sport. ¿Qué otra anécdota te queda de este tiempo? Quizás el presente con Colo Colo, que obviamente también te hace ser muy reconocido. La gente, cada vez que vas al Monumental de otras partes de Chile, me imagino que te hacen sentir el cariño. ¿Qué es lo que te queda también de alguna anécdota que hayas vivido en estos ya casi 9 años? Mira, tengo de viajes de la selección, ahí en el libro no lo sumamos porque ya era mucho. Esta es como una anécdota divertida. Copa América 2019, la que transmitió el canal. Nosotros viajamos desde Porto Alegre a Sao Paulo en un viaje muy triste porque Chile perdió la semifinal con Perú y finalmente no pasa a la final, va por el tercer y cuarto. Feo partido. Y era un viaje largo, me acuerdo, era tarde, desde Porto Alegre a Sao Paulo, donde se iba a jugar el tercer y cuarto lugar. Llegamos al aeropuerto de Guarulhos, en Brasil. Ese aeropuerto es muy transitado, había mucha gente, me acuerdo, era junio. Y no encontrábamos taxi, dijimos vamos a comer ahí en el mismo aeropuerto y ahí esperamos, pero estábamos como de mala y fue un viaje difícil desde el aeropuerto al hotel. Llegamos al hotel, ya no queríamos más, me acuerdo que eran como las 2 de la mañana y a mí me pasaron la tarjeta de la pieza del hotel. Voy con mi maleta, cansado, ya solo me quería acostar y entro a la pieza y de repente escucho gritos. No, algo así como... Yo como que miro el pasillo. Los son los venezolanos, claro, de nuevo. Yo digo, ¿qué pasa? Como que miré el pasillo por fuera y de repente veo y era una persona que estaba dentro del hotel. O sea, me pasaron la pieza de una persona que estaba durmiendo. Y el tipo, me acuerdo que salió como en calzoncillo, así como echándome, sale. Era portugués, me hablaba ahí en portugués. Me recibí todas las puteadas y los insultos. Pero esa es una anécdota tenemos chistosa. Más anécdotas entonces para sacar a lo mejor quizás un segundo volumen de este libro. Sí. Y obviamente te vamos a seguir invitando para que sigas escribiendo con estos relatos de Matchday. Dani, te quiero agradecer. Eres parte importante del canal, así te lo haces sentir no solamente la gente afuera en sus casas, también adentro. Un gran compañero y que ojalá vengan y vayamos por los próximos 20 años más de esta historia que se llama TNT Sport. Bueno, nos seguimos viendo en un próximo capítulo de estos podcasts de los 20 años de TNT Sport. Chau, chau. Chau.